dijo, a la casa, le dijo, de tu tío, de su tío Labán, era el tío de ellos, amén. Y le dice, te tienes que ir porque tu hermano te quiere matar porque le robaste la bendición. Y dice que tomó el camino, amén, y salió. ¿No? Obedeció y se fue, amén. Pero la bendición ya la había recibido. Y cuando usted ha recibido la bendición, amén, no importa dónde esté. Pero tiene que cuidarla, tiene que pelear por ella. Tiene que entender de que usted recibe la bendición, pero no se acaba todo ahí. Tiene que seguir cuidando esa bendición. Y en el camino dice la palabra del Señor, amén, aleluya. Y ahí del 10 en adelante salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, dice. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol, dice, se había puesto. Y tomó, dice, de las piedras de aquel lugar, puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, cansado del camino. Se acostó. Pero todo era el plan de Dios, amén, aleluya. Tenía que tener la confirmación de Dios de que él había recibido aquella bendición, amén, aleluya. Dice la palabra de Dios que Jacob todavía no había escuchado a Dios. Cuando nosotros todavía no hemos conocido a Dios o no hemos escuchado a Dios, amén, aleluya, nosotros no somos iguales a aquellos que ya han escuchado la voz de Dios o que ya han entendido, amén, aleluya, que Dios esté en tu vida, o que Dios esté en tu casa, que Dios tiene el control de tu vida, que Dios tiene el control de tu casa, que Dios tiene el control de tus problemas. No podemos entender nada, amén, aleluya. Tenemos que tener el encuentro, amén, aleluya, con Dios, y eso es lo que tenemos que preocupar, tener primeramente el encuentro con Dios. Y dice que durmió, amén, aleluya, con unas piedras de cabecera. Y dice que soñó y era aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Imagínense qué escalera era esa, ¿verdad? Estaba apoyada en tierra y su extremo, dice, que tocaba el cielo. Eso es lo que Dios le estaba mostrando en aquel sueño. Amén. Tienes que poner atención a los sueños muchas veces, aleluya. Y tienes que tener cuidado porque no todos los sueños son de Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Y dice que vio esa escalera apoyada en tierra y que tocaba hasta el cielo. Pero por esa escalera había ángeles que subían y ángeles que bajaban. Amén, aleluya. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. Hay una alabanza, amén, aleluya, que se canta en ese lugar. ¿Amén? Que dice, y ángeles subían y ángeles bajaban. Pero era, ¿qué dice que era la alabanza? Era la gloria de Dios, amén, aleluya. Eran los ángeles de Dios, eran los mensajeros de Dios, los que creen, amén, aleluya, la vida de nosotros. Y dice la alabanza, y ángeles bajaban, y ángeles subían, y ángeles bajaban, y ángeles subían. ¿Pero qué era? Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y aparece Jacob. En esta palabra Jacob estaba viendo la gloria de Dios, amén, aleluya. Dice que veía los ángeles que subían, los ángeles que bajaban, amén, aleluya. Pero allá arriba al fondo, amén, aleluya, estaba Jehová de los ejércitos, amén, aleluya. Aquel que envía los ángeles, amén, aleluya, los mensajeros de Dios al pueblo de Dios, amén, aleluya. Y cuando Jacob despertó, amén, aleluya, de aquel sueño, se dio cuenta, amén, aleluya, y dijo, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás, le dijo, acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Aparte la primera promesa que Dios te había hecho a mi amigo Jacob. Promesa de Dios, bendiciones de Dios. Este es el mismo que le
le decía, que peleó con el ángel, amén, aleluya, y le decía, si no me bendice no te va. Eran hombres persistentes, amado hermano, y así tenemos que ser nosotros persistentes. Mientras Jehová no te bendiga, no te puedes ir, amén, aleluya. Tienes que recibir las bendiciones de Dios primero, antes que puedas salir, amén, aleluya. Y veía que la escalera, ya que le subía, ya que le bajaba, amén, aleluya, pero allá en lo alto estaba Jehová y habló, amén, aleluya, y se identificó de quién era, amén, aleluya. Por si Jacob no lo había conocido, Jehová se identificó y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Isaac, el Dios, amén, aleluya, el Dios de Abraham y de tu padre, le dijo. Entonces Jacob se pudo dar cuenta, amén, aleluya, que la visión que estaba viendo era real, porque esa promesa venía desde Abraham, amén, aleluya, y él la iba a recibir, amén, aleluya. Ese fue el que se bendice de cada uno. Bueno, nuestro Dios, esta noche no te dejes robar esa bendición. En esta noche llévate esa bendición. Dígale al Señor en esta noche, si no me bendice, yo no me voy, yo no salgo de este lugar, porque necesito tu bendición en esta noche, porque sin tu bendición, amén, aleluya, yo nada soy, amén, aleluya. Entonces le dijo, que no estaba acostado, toda esa tierra no estaba acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, le dijo, como el polvo de la tierra, no como la arena, como el polvo, todavía sería mucho más grande, inalcanzable. Imagínate todo lo que Dios le estaba dando. Dios no le estaba dando poquita cosa, Dios no le estaba dando miseria, Dios le estaba dando cosas grandes, porque lo que Dios da, todo es grande, amén, aleluya. Por muy pequeño que tú lo veas, es grande porque te lo dio Dios, amén, aleluya. Porque es promesa de Dios. Oh. Y le dijo, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá, le dijo, al occidente, al oriente, al norte y al sur, en los cuatro confines de la tierra, amén, aleluya. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, le dijo. Pero en el 27, mire, tiene que tener cuidado, porque el 27, 29 para atrás, capítulo 27, versículo 29, le dijo, sírvante pueblos, esa es la bendición que le dio Isaac a Jacob. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, le dijo. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y también le dijo, mire, con eso que tenemos que tener cuidado. Maldito los que te maldijeren, le dijo, y bendito los que te bendijeren. Por eso que tiene que tener cuidado. Un hijo de Dios nunca lo vaya a maldecir, amén, aleluya. Porque hay que tener cuidado, amén. Porque es palabra de Dios. A Abraham le había dicho lo mismo también. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Hay que tener un gran cuidado. Pero vamos a regresar a donde estaba. He aquí yo estoy contigo, le dijo. En el 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, le dijo. Otra promesa que lo iba a guardar. Por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea que no se apartaría de él hasta cumplir la promesa que él le había dado. Y dice que en ese momento despertó Jacob del sueño y dijo, y ahí es donde Jacob reconoció, amén, aleluya. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, amén, aleluya. Ahí se dio cuenta de que Jehová Dios estaba en aquel lugar donde estaba y él no se dio cuenta, no lo sabía. Porque Dios puede estar en un lugar y amén, aleluya, por estar descuidado no te vas a dar cuenta, amén, aleluya, de que Dios esté en ese lugar, amén, aleluya. Y como no te das cuenta, no sientes nada, amén, aleluya. Tienes que darte cuenta de que Dios está en el lugar donde tú estás, amén, aleluya, para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios, amén, aleluya, las promesas de Dios, lo que Dios promete, amén, aleluya, para tu vida, para cada uno de nosotros. Jacob despertó del sueño y no sabía dónde
No sabía quién estaba en ese lugar. Se dio cuenta porque Dios le tuvo que hablar y se le identificó, amén, aleluya. Pero me imagino, amén, aleluya, de que eso fue parte de las promesas, amén, aleluya, que le había dado el Padre, que Dios tenía que mostrarse a él, amén, aleluya, confirmarle, amén, aleluya, las palabras del Padre, las promesas que el Padre le había dado, amén, aleluya. Y cuando las confirmó, cuando Jehová le habló en aquel sueño y él despertó, amén, aleluya, el amor de Dios ya estaba en su corazón, amén, aleluya. Porque cuando el amor de Dios entra en tu corazón, amén, aleluya, tú te puedes dar cuenta más fácil de que Dios está en el lugar donde tú estás, amén, aleluya. Por eso es necesario, amén, aleluya, que nosotros busquemos el amor de Dios. Y despertó Jacob el sueño y le dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Desde ese momento en adelante ya Dios le había dicho que iba a estar con él a donde él quiera que él fuera, y que iba a ir con él hasta donde él iba, y que también iba a regresar, amén, aleluya, allí mismo de donde él había salido. Oh, pero Jacob, amén, aleluya, no solamente durmió en aquel lugar y se dio cuenta de que Dios, amén, aleluya, estaba en aquel lugar y él no lo sabía. También, mi amado hermano, marcó el lugar, amén, aleluya, con aquellas piedras, que ahí donde aquellas piedras le habían servido de cabecera, allí la iba a pronunciar, amén, aleluya, casa de Dios y puerta del cielo, amén, aleluya, porque se ve en este lugar es la casa de Dios y la puerta del cielo, amén, aleluya. Hay muchos, mi amado hermano, que dicen allá afuera: oh, no es necesario estar adentro de la iglesia, amén, aleluya, para creer en Dios o para alabar a Dios. No, mi amado hermano, aquí lo estamos viendo bien claro, de que esto es casa de Dios y puerta del cielo, amén, aleluya. Esta es la puerta del cielo y la casa del Señor, el lugar donde el Señor te habla, el lugar donde el Señor se comunica contigo, el lugar, mi amado hermano, donde se va a hacer sentido, donde te vas a dar cuenta, amén, aleluya, de que Dios está contigo, amén, aleluya, pero que tienes que buscar, tienes que soltar, amén, aleluya, con escucharlo, donde quieres cielo, donde quieres callado, amén, aleluya, glorifica el nombre de Dios en esta noche de presente, alábale, amén, aleluya, y que no puede darle un amén, y no puede darle una aleluya, amén, aleluya, haz algo, dale que me esfuerzo, amén, aleluya, pero haz algo en la presencia de Dios, porque Él está en este lugar, amén, aleluya, en su casa y puerta del cielo. Bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y pues después que, amén, el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5, amén, aleluya. A Moisés Dios le habla a través de una zarza también. Y él tampoco sabía quién era. Tuvo que hablarle. Y tuvo que Dios también identificarse a Moisés, el llamado Moisés. Moisés dice que pasteando las ovejas, amén, aleluya, de repente vio una zarza ahí en el campo que se encendía y aquella zarza no se apagaba, amén, aleluya. Y dijo: voy a ir a ver qué es aquella gran visión que yo estoy viendo. Y cuando Moisés iba caminando hacia aquella zarza, le habló Dios y le dijo: Moisés, Moisés. Y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, santo es, amén, aleluya. El santo de Israel estaba al frente de Moisés en aquella llama, y desde aquella llama le llamó a Moisés, amén, aleluya, y se identificó de igual manera. Ahí se dio cuenta Moisés quién era el que lo estaba llamando, amén, aleluya. Por eso es que tienes que poner atención a la voz de Dios. Quizás Dios no te va a hablar al oído, pero te va a hablar a través de la palabra. Con la palabra te va a hablar y te va a decir, mi amado hermano, quién es Él y quién es lo que tienes que hacer, amén, aleluya. Se va a identificar contigo, amén, aleluya. Y tú lo vas a sentir, amén, aleluya, en tu corazón. Es Dios que está hablando conmigo, porque es lo que Dios quería escuchar. Es lo que Dios necesitaba escuchar, amén, aleluya. Para entender que verdaderamente Dios está en ese lugar. Moisés, y
y te has cansado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Este es un lugar santo aquí, amén, aleluya. La casa de Dios. Muchos la toman por poco, pero esto es grande, amén, aleluya. Son los lugares establecidos por Dios para venir a alabarle, a glorificarle. Eso que tú verdaderamente te vas a tener un encuentro, amén, aleluya. El momento en el que te vas a apartar de todo lo malo de la sociedad, amén, aleluya. Y vas a olvidar, amén, aleluya. Porque sabes que estás en la casa de Dios, en la presencia de Dios, amén, aleluya. Aquí es donde Dios te va a hacer sentir vergüenza. Aquí es donde Dios te va a hacer que sos santo. Aquí es donde Dios te va a hacer sentir que estás bien, amén. Aquí donde tu conciencia misma, tu peor enemigo te va a acusar y te va a decir, oh, aquí no, aquí estás mal, arrepiéntete, amén, aleluya, porque hay una cosa, amén, aleluya, el pueblo de Dios tiene que venir al arrepentimiento, amén, aleluya, cuando sabe que ha fallado, cuando sabe que ha caminado mal, amén, aleluya, porque estás en la casa de Dios y la puerta del cielo, amén, aleluya, en la presencia de Dios. Lo mismo pasó en Josué, amén, aleluya, capítulo 5, versículo 15. Josué de repente, amén, aleluya, vio un ángel, amén, aleluya, cuando estaba, amén, aleluya, en aquella guerra, o a punto de entrar en guerra. Y se le apareció aquel ángel y hizo la pregunta,